Buenos días, bienvenidos. Es para nosotros un inmenso placer contar hoy con Capitolina Díaz para que nos dé un seminario. Por desgracia la tenemos un poco muy afónica, o sea que no está en plenitud de sus facultades y bueno, pero seguro que igualmente, conociéndola, va a poder. Bueno, Capitolina es catedrática de Sociología en la Universidad de Valencia y doctora en Sociología por la Universidad de Londres. Y es flamante ganadora del Premio Nacional de Sociología 2025. Ha sido presidenta de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas. Y tenemos otras dos más. Sí, tenemos otras presidentas antiguas presidentas de AMIT. Ha sido la primera directora de la Unidad de Mujeres y Ciencia del Ministerio de Educación y Ciencia, consejera de investigación en la representación permanente de España en la Unión Europea y directora general para la igualdad en el empleo y de la Oficina de Relaciones Internacionales del primer Ministerio de Igualdad. Me he tenido que traer la chuleta porque el currículum es tan extenso, ¿no? Ha realizado estancias de docencia e investigación en diversas universidades internacionales, Harvard, Stanford, Autónoma de México, ¿no? Y sus principales líneas de investigación se centran en la sociología de la ciencia con dimensión de género, metodología de análisis no sexista, sociología de la educación, etcétera, etcétera. Es coautora o autora de más de 150 artículos, libros y capítulos de libro. Y bueno, yo creo que su influencia en el ámbito en España y en Europa es significativa, por tanto estamos encantados de tenerte aquí y te paso la palabra. A ver, hemos pensado que es mejor, las transparencias están en inglés, pero que haga la charla en español. Creo que con la audiencia que hay eso es posible, ¿sí? ¿Eh? Por tanto, te paso la palabra y bienvenida. Vale, pues muchas gracias, muchas gracias y buenos días. Bueno, como ya ha dicho Lourdes, ¿veis mi voz? ¿Me oís en la última fila? Sí, vale. Esta voz tan triste y además también tengo el cuerpo triste, es decir, que no voy a poder trabajar, dar la conferencia con el ánimo con el que suelo trabajar, pero y por eso voy a echar mano de mis papelitos, porque es que no estoy ni siquiera segura de poder explicar las cosas correctamente, porque de verdad estoy muy afectada. Y como me he tomado un montón de medicamentos para sostenerme en pie y recobrar algo de voz, porque es que ayer no hablaba nada de nada. Entonces, los medicamentos me tienen también, bueno, son drogas, ¿verdad? Pues entonces estoy un poco en la nube, ¿eh? Así estoy. Y de verdad, muchas gracias, Lourdes, por invitarme, por estar aquí, por pensar en que valía la pena dar un enfoque de género a las personas de este instituto y a la línea en la que trabajan, y por pensar a mí para hacer esto. A ver, ahí tenemos, pero bueno, era para no verme a mí así tanto rato, que me parece un poquito egocéntrico. Repito el título ahí. Como veis, el título es el de arriba. Es decir, vamos a ver en un momento, aunque sea de pasada, cómo las agencias de evaluación, las agencias de financiación, en primero las de financiación, que a menudo son las mismas que de evaluación, porque evalúan para financiarnos, y también las editoriales y las normas y leyes exigen que incluyamos la dimensión de género. Entonces, vamos a ver algo de cómo son estas exigencias, pero mi idea no es tanto que nos fijemos en estas exigencias, porque estas exigencias, desgraciadamente hasta ahora, mucha gente se las arregla poniendo en una línea que le preguntan, oiga, ¿su investigación tiene algo que ver con seres sexuados? Vamos a hablar más casi que de generizados, de sexuados, porque trabajamos, porque hay que tener en cuenta no solamente a los seres humanos que somos sexuados, pero además generizados, sino tenemos que tener en cuenta plantas y animales que también están afectados y hay que considerar que su reacción a muchas cosas depende del sexo. Entonces, bueno, pues te preguntan, ¿su trabajo tiene que ver con seres humanos o seres sexuados? Y pones un tic en el sí o en el no y te quedas tan tranquila. O dices, no, no tiene nada que ver y te olvidas.
porque como resulta que tú estás trabajando con un nanomaterial no sé qué, pues no tiene, las moléculas no tienen sexo, pues ya está, ¿eh? Y te olvidas. Entonces, mira, ahora que veo la tabla periódica, la semana pasada di una charla en la Facultad de Química de Valencia y empecé diciendo, algunos químicos y químicas se preguntan, si las moléculas no tienen sexo ni género, ¿para qué voy a ir a una conferencia sobre cómo incluir el análisis de sexo y género en la química? Y se han respondido, no. ¿Vale la pena ir si yo trabajo con moléculas y las moléculas no tienen sexo? No. Y entonces se quedan fuera y ya no han venido. Pero el asunto es que yo voy a explicar por qué, aunque no tengan sexo, sí afecta. Entonces, mi intención general hoy, por supuesto, no es hablar de materiales cualquiera aquí sabéis bastante más que yo, pero lo que me gustaría es, es a ver cómo la ciencia sobre materiales actúa sobre un mundo estratificado y diferenciado, estratificado en sexos y géneros que tienen más valor unos que otros, estratificado en grupos económicos que también unos tienen más acceso a cosas que otros, etc. Entonces, sobre eso es por donde me gustaría a mí hablar. Entonces, lo que yo querría hacer es explicar, igual que el otro día les dije a los de las moléculas, que explicar cómo las variables de sexo y género intersectan con las investigaciones en materiales, en particular en energía, materiales funcionales y algo que sois fuertes en esta casa, transferencia tecnológica. El sexo y el género influyen mucho en este tipo de cosas. Para eso, yo creo... perdón, a ver que voy atrás, me faltaba la segunda parte del título. Entonces, si la primera parte del título estábamos diciendo que voy a empezar hablando de las normativas, vamos a hablar de las normativas, pero yo quiero traducir que las normativas, la aplicación del análisis de sexo y género que nos exigen las normativas, si realmente lo llevamos a la práctica, más allá de poner una línea diciendo si influye y lo tengo en cuenta o no influye, es la diferencia en muchos casos de convertir nuestra investigación de investigación normal a investigación excelente. En muchos casos el paso de la excelencia es eso. Y esto no es simplemente una cosa que yo diga. Adelanto ya lo que vamos a comentar de la Comisión Europea. Horizonte Europa, vamos a pasar a Horizonte Europa y lo explico. A ver, bueno, espera, es que me falta un poquito, pues lo digo ahora. Lo digo ahora ya que he hablado de Horizonte Europa y del título y la idea de que superamos. Horizonte Europa, que como sabéis es el programa marco en el que estamos ahora, es el programa marco noveno, pero que se ha llamado Horizonte Europa. Por cierto, ya estamos preparando el 10º y el 10º va a seguir incidiendo en las cuestiones de género y sexo en lo que tiene el Horizonte Europa. Entonces, para Horizonte Europa, y por primera vez en un programa marco europeo, se especifica que la inclusión del análisis del sexo y el género en todas las fases de la investigación, y he subrayado el todas y ahora lo aclaro, en todas las fases de la investigación es obligatoria. Y si es en todas las fases, quiere decir que es en los objetivos de la investigación, en el marco teórico de la investigación, en las hipótesis o preguntas de investigación, en el diseño de la investigación. En el diseño está incluida la recogida de muestras, etcétera, etcétera, el sistema, la metodología, ahí también. Una vez que tienes los datos recogidos, en el análisis que haces de los datos y luego cómo escribes el informe y qué difusión te planteas. Esos son todas las fases de la investigación. Yo las tengo enumeradas como 8 fases, que hoy no da tiempo de explicarlo aquí, pero que lo explico en otros sitios. Entonces, en todos los pasos hay que incluirlo, según la Comisión Europea. Así que es obligatorio, si presentamos un proyecto de las convocatorias que saca la Comisión, que incluyamos el análisis de sexo y o género, y además el análisis no es solo de organismos enteros, no es es que si trabajamos con células, es preciso también que consideremos el sexo del que proviene esa célula. Si trabajamos con órganos, también.
Si trabajamos con tejidos, bueno, debería ir células, tejidos, órganos o seres completos. Trabajemos con lo que trabajemos, hemos de considerar su sexo y su género, según la convocatoria. Y luego seguimos y explicaré que la ley española también. Pero y lo que hace la comisión es que tiene en el sistema de evaluación para la excelencia, por eso decíamos lo de la excelencia, para la evaluación de la excelencia tiene 5 criterios. Y de esos, uno de los criterios, el criterio de desempate, es si el equipo de investigación es equilibrado en términos de género. Ya no es en el contenido, que es a lo que me estaba refiriendo hasta ahora, es en el equipo de investigación, porque es un error creer que los equipos de investigación sean neutrales. En un momento pondré un ejemplo. Entonces, la comisión, porque no sé, hace ya un par de años que no veo estadísticas acerca de cuántos proyectos, cuál es la proporción de proyectos presentados en la comisión por proyectos que ganan, pero hace 2 años, depende de disciplinas, pero en torno a 400, es decir, por cada proyecto que es financiado, 399 no son financiados. Entonces, cuando son tantos, pues normalmente no es al que saca un punto más, se dice, bueno, pues todos los que saquen por encima de 90, de 0 a 100, los vamos a incluir para valorar, a ver a cuál de ellos pues está más en la línea de lo que quiere la comisión, lo que sea. Entonces, cuando hay 2 que se parecen mucho, que hay una diferencia de 5 puntos o una cosa así, buscan un criterio. No hace falta que tengan los 2 98, uno puede tener 93 y otro 97 puntos, pero eso es prácticamente lo mismo. Entonces, ¿cuál es el criterio de desempate? El que tiene mejor proporción de género en los equipos de investigación. Y los equipos de investigación incluyen también a las personas de administración. Todo es quién es la IP, por ejemplo, se favorece que los proyectos tengan una IP y un IP, y luego cada uno de los Work Packages, quién se encarga de cada uno de ellos y qué personal trabaja en esos Work Packages. Así que no solamente es que es obligatorio incluirlo en el contenido, sino que para darte el membrete de excelencia, como proyecto de excelencia, vas a necesitar un equilibrio de género en el equipo. Y voy a pararme aquí un momento, no lo tenía previsto, pero bueno, como hoy voy a ir por donde pueda, un momentito para hablar del equipo. Cuando yo empecé a trabajar en estas cosas específicas de género y en ciencia, ha habido en este proceso unas cuantas cosas que me han llamado la atención de manera extraordinaria, y una de ellas fue la lectura, creo que es un artículo de 2014 o algo así en Nature, de un artículo en el cual en el cual describen una situación de un laboratorio en el que estaban trabajando en cuestiones de endocrinología. Y el investigador que estaba llevando el peso de la investigación se fue de vacaciones 10 días y otra persona del laboratorio siguió con su investigación. Con el protocolo que tenían, siguió con su investigación. Y se encontró, y cuando este hombre regresó, se encontró que el trabajo que había hecho su compañera, en este caso era una señora, encontraba resultados diferentes prácticamente en todos los procesos hormonales de los roedores que utilizaban en la investigación. Oye, ¿qué has hecho? Dice, pues seguir tu protocolo, mira, ahí los tienes día por día, como he hecho lo mismo que tú. El pobre hombre dijo, pues chica, yo no dudo de tu capacidad y de tu competencia, pero es que yo llevaba mucho tiempo y tenía resultados sistemáticos que me daban bien, voy a volver a hacerlo. Y ella dijo, pues mira, como yo, tampoco dudo de lo que tú te digas que te salía tal y como tienes reflejado, pero es que como yo sé que lo he hecho tal cual tú habías dicho, yo también lo repito, y si quieres lo hacemos a la vez y nos miramos a ver si es que alguno hace alguna cosa rara que no es consciente. Y eso hicieron, y se encontraron al cabo de una semana que los resultados eran consistentes, cada uno con el suyo previo. Al investigador le daban determinados resultados de lo que quiera que estaban mirando de endocrinología, como tal hormona se disparaba o no se disparaba, o se disparaba tanto o cuanto, y a la señora le pasaba lo mismo, también exactamente igual que en el tiempo que este otro estaba de vacaciones. No nos asustamos, ¿verdad? Tenemos que salir del edificio. Vale.
Tú eres la que nos cuidas. Vale. Entonces, la única variable que había externa era el sexo y o género de la persona investigadora. Entonces, esto es serio porque los ratones, hasta donde sabemos, no elaboran conceptos. Entonces, como no elaboran conceptos, ni siquiera preconceptos, no tienen el concepto de ser humano. Ellos sí saben que algo les manipula, pero no saben que es un ser humano, y menos aún que los seres humanos tenemos género o sexo. No está en la cabeza de ellos. Es decir, esto es algo que simplemente les sucede. Ellos están ahí, tú les tocas, tú les mueves, tú les alimentas o les pinchas y ellos reaccionan de diversas maneras. Entonces eso es muy fuerte, porque si los ratones son capaces de reaccionar de manera distinta según quien se les aproxime, sea un hombre o una mujer, cuando trabajemos con humanos, imaginaos, los humanos que sí que tenemos conceptos y tenemos prejuicios y tenemos sesgos, cada uno de nosotros tiene su propia conciencia de identidad y además mira a los demás y les ve su identidad. Y entonces decide, inconsciente y rápidamente, porque los sesgos son una cosa así de veloz, decides sin pensarlo cómo interactúas con otro humano, según las características de ese otro humano y las tuyas, y según todo tu mundo generizado de pensamientos generizados. Bueno, debo decir que inmediatamente que salió este artículo, sobre el título del artículo es, me parece que es mm, algo así como Human Beings, no, Male Researchers Stress Rodents, algo así. Pero eh, entonces, si queréis, vamos, si alguien lo quiere, te paso la referencia y tú lo puedes pasar. Bueno, pues en el mismo año salieron 2 o 3 artículos más, se ve que había más gente que estaba siendo consciente de estos y ya salió uno, pues ya se animaron a sacar. Y ya vi en el mismo año al menos otros 2 artículos. Este primero me parece que es un estadounidense, los siguientes eran canadienses y eran gente que trabajaba en oncología y trabajaban con roedores a los cuales les hacían sufrir cánceres. Entonces encontraron, una de las cosas que estaban viendo era como si podían controlar el nivel de dolor de las personas que sufrían determinados cánceres. Y ya sabéis que el dolor, bueno, tienen esas curvitas de dolor que van viendo. Entonces, si los ratones infectados de cáncer estaban ellos solitos en el laboratorio, los investigadores podían ver las curvas y veían las curvas de dolor. Si entraba un investigador masculino a trabajar con ellos, las curvas de dolor se aminoraban, se atenuaban. Es decir, que a ratones, a los unos les estresaba, a los otros enfermos, porque los de los endocrinología estaban sanos, eran ratones sanos. A estos pobrecitos ratones sufriendo cáncer, aparecía el investigador masculino y su dolor se atenuaba, bajaban las curvas de dolor. Venía una investigadora femenina y ni se los subía ni se los bajaba. Nosotras como el agua. Nada. Entonces, no, vamos, para lo que estamos hablando aquí no nos importa si les estresaba más, menos, si el dolor subía muchísimo o bajaba muchísimo. Lo que nos importa es que el equipo que investiga, es lo único que nos importa, que el equipo no es neutral. Así que, porque lo que pienso yo cuando me acerco a cualquier objeto de investigación, yo nada más puedo mirarlo con mi cabeza. Mi cabeza es una cabeza de mujer heterosexual, con una determinada formación, con unos determinados años, etcétera, etcétera. Y yo miro la ciencia con estos ojos, que no pueden ser los tuyos de ningún modo. Que tienes edad de ser mi hijo. Eres un hombre, edad de ser mi hijo y con una experiencia de vida completamente distinta. No nos habíamos visto hasta ahora, con lo cual tu vida tiene que haber ido por un camino distinto del mío. Entonces es imposible, tú miras con tus ojos, porque no tienes más que esos. Tu cabeza se ha hecho, tus neuronas, tus sinapsis corresponden a todo un proceso vital tan grande, tan rico, tan lleno de información que no tiene que ver con el mío. Entonces, quieras que no, al mismo asunto le vamos a mirar distinto. Porque si hasta los ratones que no saben nada de esto miran distinto, que no sabremos nosotros. Lo que pasa es que somos más complejos de estudiar y por ahora nadie se ha dedicado a estudiarnos en este nivel. Sabemos ciertas cosas y es de las que vamos a hablar aquí. Pero bueno, esto era un paréntesis por donde no iba a ir porque fijaos que todavía estoy en el título. Ya veo yo que no acabo. Vale, vamos allá. Mira, yo entiendo, ya digo que
Lógicamente no voy a hablar de materiales, quedaría en ridículo, porque además he tenido incluso que averiguar que eran materiales funcionales, porque yo no sabía, eso es vuestra terminología, para vosotros es común, he tenido que estudiármelo. Me confieso ignorante total en el asunto. Yo, ¿cómo quiero mirar a los materiales? Y es ay, ahora no sé decir enablers en español, eh, como, como ayudas sociotécnicas, creo que es ayudas sociotécnicas sería la mejor palabra, ¿no? O habilitadores sociotécnicos, ¿qué os gusta más? Bueno, yo creo que debemos mirar, que es como yo quiero que miremos en esta sesión a los materiales, como habilitadores sociotécnicos. ¿eh? Eh, los materiales, por ejemplo, condicionan la transición energética. Los materiales condicionan o dan forma a la tecnología. Los materiales distribuyen riesgos y beneficios. Los materiales definen patrones de exposición. Y la ciencia de los materiales es una ciencia que está en el corazón de todas las transformaciones tecnológicas. Y las transformaciones tecnológicas no son nunca socialmente neutras. Y lo que nos importa muchísimo, lo voy a ponerlo en mayúsculas, lo subrayo un poquito, cuando los materiales cambian, cambian las sociedades. Eso quiere decir que la responsabilidad social, no me refiero a otras, la responsabilidad social de investigar con materiales es total. No es posible investigar con materiales sin tener en cuenta que en la medida que los materiales intervienen por todas partes, desde el efecto que puede tener exponernos a ellos, y exponernos a ellos no es porque sean radioactivos, te expones a ellos porque descubres una nueva tecnología y puedes usar esa tecnología. Ahora mismo estamos expuestos a esta estupenda tecnología que permite que yo tenga ese pantallazo ahí tan grandote y podamos hablar, incluso con mi escasa voz me podáis oír. Quiero decir que exposición, no me estoy refiriendo a lo que normalmente decimos exposición a la toxicidad o a no sé qué, no, es con esto suficiente. Entonces, creo que para entender lo que vamos a plantear hay que considerar que los materiales son habilitadores sociotécnicos. Entonces yo tengo una pregunta para haceros y a ver si alguien tiene ánimo de contestar. Y no quiero insistir, por eso no he explicado cada uno de esos pasos. Si los materiales distribuyen riesgos y beneficios, ¿quién suele asumir primero los riesgos no intencionados del cambio tecnológico? Porque nos creemos que los materiales distribuyen riesgos y beneficios. Los materiales, por lo general, cuando investigamos con un nuevo material es para conseguir unos beneficios, para resolver algún problema que no teníamos antes. Vale, pero también tienen riesgos. Bueno, por decir una cosa muy exagerada, las bombas nucleares pararon la Segunda Guerra Mundial, pero ¿a qué precio? O lo que es lo mismo, descubrir el uso de la energía nuclear puede ser útil para ciertas cosas, pero también tiene serios riesgos, ¿verdad? Entonces, nosotras y nosotros, como investigadores que estamos aquí en esta casa investigando, sí, ¿quién se hace cargo de la responsabilidad? No hace falta, podéis responder o no responder, pero al menos pensar. ¿Quién se hace cargo de los riesgos? De los riesgos no intencionados, porque hay en cualquier investigación y en muchas otras cosas hay consecuencias no previstas, consecuencias no intencionadas. Si hay una consecuencia no intencionada, ¿quién se hace cargo de ella? Se me ocurre un ejemplo ahora mismo, y por favor, como además este edificio creo que ya tiene 40 años, seguramente quienes los diseñaron no están y no les vamos a echar las culpas, pero vamos a ver, ha sonado esa alarma, por alguna razón no la hemos tomado en serio, vamos a suponer que la tomábamos en serio. Este aula es pequeña, este espacio es pequeño, tenemos esa puerta de salida, yo no sé cuánto se abre, puede que del todo. Después de la puerta de salida, que yo sepa, hay unas escaleras hacia arriba, estrechas y difíciles, no son fáciles. No sé si hay alguna salida más que esté abierta y que sea claro, puede que sí. Aquí tenemos, muy bien, perfecto, perfecto, muy bien, yo no lo había visto. Tenemos una salida de emergencia, así que, pero fíjate, la salida de emergencia
Yo no sé de cómo se llama eso, seguridad en el trabajo, pero estoy segura que seguridad en el trabajo no cuela esto. Este esquinazo que hay aquí que me dejaría a mí una pierna destrozada, seguro que no. Y además tenemos puerta de emergencia, pero ¿cómo vamos a tener una puerta de emergencia bloqueada de trastos? Entonces, si nos pasara algo, todo, excepto que yo sepa, en España, por todas partes, esto es así. Excepto, solo conozco un sitio aunque no está así, la Dupont. Y como aquí tenemos una asturiana de Avilés muy cerca de la Dupont es una empresa, al menos esa que yo conozco, donde no se parece a ninguna otra cosa. Tienen una obsesión con la seguridad impresionante, que alguien de Dupont entra en esta sala y lo primero que habría buscado es lo que yo no he visto siquiera, ni me he preocupado, si no suena eso, que es la salida de emergencia. Y además no te permitirían tener todo eso. Y desde luego ni un cable colgando por ningún sitio, ¿vale? Pero normalmente funcionamos así. Entonces, ¿de quién sería la responsabilidad? ¿De quién es el riesgo? ¿A quién acudimos? Ni lo sabemos. Tenemos tan poco hábito de tener conciencia de que lo que investigamos puede tener efectos secundarios para las personas, que con frecuencia para las personas o para cualquier otro ser vivo, que no nos preocupamos de ello, que no forma parte, no es un punto que haya que hacer en las investigaciones. Y cada vez hay más demandas éticas, etcétera, pero no suficiente. Y desde luego no vigilan que eso se cumpla, porque incluso cuando los protocolos te preguntan por ese tipo de cosas con frecuencia, los equipos evaluadores no lo miran. Igual que no miran lo de género, pero bueno, eso tampoco. Entonces, bueno, era simplemente que os hicierais esa pregunta, pero si alguien quiere decir algo respecto a sus investigaciones y cómo negocia las cuestiones de riesgo, lo comentamos, vosotros diréis. Bueno, pues si no decimos, vamos a seguir. Ahora aquí es lo que os iba a decir antes de Horizonte Europa y las otras normativas. Entonces, los estándares internacionales de excelencia que nos exigen incluir el análisis de sexo y género cuando sea relevante. Y me interesa insistir en cuando sea relevante, porque con frecuencia me he encontrado que alguna gente me pregunta, bueno, lo que pasa es que tenemos siempre que decir que nosotros controlamos las cuestiones de sexo y género en nuestra investigación. No, no está, o que tenemos que añadir el sexo y género obligatoriamente a nuestra investigación. No, tenemos que mirar si es relevante. Y yo antes, cuando hablé de que las investigaciones en materiales tienen un efecto social, en principio hay que pensar que son relevantes siempre. Entonces, de lo que se trata es de hacer un análisis riguroso de si el sexo y el género está afectado por nuestra investigación. Un análisis riguroso. Que luego el resultado sea nulo, ya lo explicas y hablaremos de esto en un momento. Pero quiero hacer esa relación, que los estándares actuales de excelencia consideran el sexo y el género, consideran que se debe incluir el sexo y el género en la investigación siempre que sea relevante. Y tenemos Horizonte Europa, del que ya hemos hablado y no vamos a seguir hablando. En Horizonte Europa, por si os interesa, como es obligatorio, y lo pone así, que es mandatory, lo pone en la convocatoria, eso quiere decir que hay que incluirlo. Pero es obligatorio, en la Comisión Europea no lo miden como en España. En España, si decimos en algo que es obligatorio, quiere decir que es excluyente, es el requisito excluyente. Si no lo cumples, no te miran la investigación. En la Comisión Europea quiere decir que te lo van a sumar o dejar de sumar en la lista general. Entonces, tú vas teniendo puntitos por cada uno de los aspectos de tu investigación y al sexo y al género le corresponden puntitos igual que le corresponden por otras cosas. Entonces, la diferencia está en que en un proyecto de 100 puntos, por ejemplo, puedes llegar a tener hasta 15 por haber incluido correctamente en todo el proceso de investigación el sexo y el género, o el género, depende de lo que te toque, y si no lo has puesto te suma 0, con lo cual es muy probable que si no lo incluyes quedes bastante abajo en la lista y puedes subir bastantes puntos si los tienes. Entonces, esto es como nos lo hacen en Horizonte Europa. No te tiran el trabajo, pero va a tener que ser súper bueno para ganarle a otros 400 si no se te ha ocurrido incluir esta variedad, porque probablemente no te acerques a los 100 puntitos. En España
La ley de la ciencia de 2011 ya incluía de manera somera la importancia de incluir de manera transversal el análisis de sexo y género. Ahora la ley vigente, que es la del 22, que es una actualización de la anterior, y como salió después que Horizonte Europa, que empezó en 2020, es una ley que asume prácticamente todos los planteamientos de Horizonte Europa. Entonces, no solamente nos dice que tenemos que incluir el sexo y el género en todas las fases de la investigación, por lo tanto hay que ir en todas las fases, que hay que tenerlo también en cuenta la igualdad de género en los equipos, que hay que utilizar un lenguaje incluyente, no un lenguaje sexista, ¿eh? Y que para las instituciones, como puede ser esta, que es una institución, para las instituciones no se tienen que limitar únicamente a insistir a su personal investigador que haga investigación con dimensión de género, que eso sería un planteamiento transversal. Es decir, todas las investigaciones con dimensión de género, en principio, al menos en el análisis. Luego, si no funciona, no funciona. Sino que también tiene que haber acciones específicas. Es decir, que la ley española nos dice, y es ley orgánica. Ley orgánica es el máximo nivel. Después de la Constitución vienen leyes orgánicas. Por lo tanto, estamos completamente obligadas y obligados a respetarlas. Así que las instituciones tienen que hacer que el contenido de nuestra investigación incluya la dimensión de género, pero también acciones específicas, por ejemplo, formación en investigación en género, por ejemplo, un grupo dedicado a analizar las cuestiones de género dentro del instituto, ¿eh? Cosas de este tipo. Vigilar que cuando hay una selección de personal no haya sesgos de género, etcétera. Es decir, que esos son. Así que la ley en España nos insiste en las dos cosas, en que sea transversal y que haya funciones específicas. Vamos así. Y luego los requerimientos editoriales. Ya habéis visto, porque ahora mismo ya estamos todo el mundo al tanto de DORA y, en fin, otra serie de mecanismos que hay exigiendo formas de evaluación diferentes a las tradicionales. Bueno, pues además de esto, hay los mecanismos de evaluación que tienen las editoriales. Hay editoriales que ya han empezado hace muchísimo tiempo a exigir un tratamiento en las investigaciones de las cuales mandamos nuestros artículos o nuestros libros, un tratamiento que incluya todos los sexos en presencia en la investigación, sexos o géneros. La primera que yo haya conocido ha sido una de las mejores, de las revistas mejor valoradas en psicología, que es la revista de la APA, de la Asociación, la Asociación Americana, la Asociación de Psicología Americana, o American Psychological Association. Vale, es que como el orden es distinto me hago un lío. La American Psychological Association desde los 90 tiene una lista de mínimos éticos que tienen que cumplir los artículos que les enviamos y de mínimos de género que tienen que incluir. Esa fue la primera, pero no la imitaron mucha gente. Pero ya ahora, en esta década pasada, ya han empezado muchas editoriales a hacerlo. Y a nosotros una de las que nos afecta especialmente es que en 2016 se reunieron todas las editoriales científicas europeas, que la mayor parte de ellas son editoriales en las que a cualquiera de nosotras nos encantaría que nos publicaran, y hicieron una profesión de fe diciendo nosotros somos responsables de la ciencia que se hace en Europa o se publica en Europa, entonces tenemos que hacer que esta ciencia no siga desequilibrando el género como está desequilibrado. No tiene que seguir la ciencia europea que se publique, no tiene que reproducir y aumentar las desigualdades de género, porque si no vigilamos se reproduce. Y entonces llegaron a hacer unas guías, un protocolo al que llamaron SAGER, no sé si os suena, que es Sex and Gender Analysis in Research. Entonces, podéis buscar esto en internet, podéis descargaros el, eh, las guidelines, la guía
la guía, y es una guía bastante instructiva porque te dice cómo en todo el proceso de investigación, desde el principio, desde el título hasta la bibliografía, te van a preguntar si has considerado el sexo y o el género y qué van a hacer con tu artículo si no lo consideras. Entonces te dicen cómo has de presentar la introducción, cómo has de presentar la metodología, cómo has de presentar todo y cómo has de presentar las conclusiones y las limitaciones. Y aquí hago una paradita, aunque lo voy a mencionar más adelante, pero creo que es bastante interesante. Es muy importante, cuando hablamos de cuestiones de sexo y género, tener en cuenta el capítulo de limitaciones. Es muy importante. Lo digo ahora, aunque lo mencione después, porque a menudo, y sobre todo con lo que investigáis la gente en esta casa, probablemente la gente que trabaja en salud menos, pero el resto, en muchos casos, vais a encontrar como resultado de aplicar el análisis de sexo y género desde el primer momento, vas a encontrar al final que, por ejemplo, tenéis resultados nulos, que con lo que vosotros estáis investigando no vais a encontrar efectos en los distintos sexos que puedan estar expuestos o puedan utilizar o puedan recibir los beneficios de vuestra investigación. Entonces no los tenéis que inventar, no estamos diciendo que haya que inventarlos porque como le exigen, no, es que hay que constatar que es nulo el resultado y hay que decirlo. Entonces, en las limitaciones no se pierde valor, nuestro artículo no pierde el valor porque digamos que no hemos encontrado resultados que expliquen discriminación o algo por el estilo. Lo que importa es que lo digamos porque entonces se sabe que hemos tenido unos criterios robustos en nuestra investigación que nos han permitido llegar a eso. ¿Vale? Entonces, bueno, pues Sager, que lo podéis descargar, está en inglés, pero hay una versión incluso en castellano, si lo preferís que sea más sencillo. Gente de la Universidad de Santiago de Compostela ha replicado el artículo en castellano. Entonces podéis ver Sager. Para la gente que trabajáis en ciencias de la salud, a mí me gusta muchísimo The Lancet, que tiene la explicación que da The Lancet para, ¿cómo se llama eso? Normas para los autores o algo así, como quiera que se llaman. Todas las revistas te dan unas instrucciones, igual que te dicen que si escribes Times 12 o lo que sea. El resto de cosas, entonces, The Lancet tiene una descripción muy bien hecha de qué es sexo, qué es género y cómo tienes tú que en tu artículo incorporarlo. Entonces, bueno, pues la mayor parte de todas las editoriales europeas se han comprometido a tener esos principios y los podéis ver ahí. Otras editoriales también lo hacen, editoriales estadounidenses también, editoriales canadienses. Las editoriales estadounidenses y canadienses, sobre todo de salud, están muy avanzadas y son muy exigentes en este nivel. En otros ámbitos que no sea el de salud, no tanto. ¿Qué más Bueno, y la FECIT en España es divulgación, entonces parte de lo que vosotros podéis hacer aquí, de vez en cuando también haréis artículos de divulgación. La FECIT también tiene desde hace unos años un compromiso de vigilar que la ciencia que publica debe de haber controlado e incluido las variables de sexo y género. Bueno, y de todas maneras, suele haber en muchos espacios de las publicaciones que te piden algo así como que muestres que tu investigación es socialmente responsable. Y eso a menudo se puede conectar muy mucho con la transferencia, porque es que tú haces una investigación que va a tener un impacto social. Y entonces ese impacto social es transferencia, porque a veces creemos que transferencia solo es que si consigues fabricar con un material determinado algo, la empresa de al lado, con ese material que tú has descubierto o nuevas propiedades de un determinado material, resulta que pueden hacer de manera más eficiente lo que quiera que hagan. Efectivamente, eso es transferencia tecnológica, pero es que hay otra cosa que es transferencia social y tiene el mismo peso. No lo solemos notar, no lo solemos decir, porque tenemos esta cabeza tan ahormada en la ciencia y en la tecnología que es como si estuviéramos viviendo en un mundo que no es social, en el que nada más hubiera aparatos y materiales, ¿no? Resulta que
vivimos, somos todos seres sociales y producimos para resolver problemas a un mundo social. Entonces, la mejor transferencia es la que mejora el mundo social, no una sola empresa o no unos poquitos usuarios, que ahora hablaremos también de la universalidad. Bueno, que es lo mismo, es lo que quería decir ahí, que nos interesa el impacto de nuestra investigación. Hoy en día, la inclusión del análisis de sexo y o género forma parte de los estándares mínimos de calidad. Ya no es aceptable, ya no tiene calidad suficiente y menos aún excelencia una investigación que se haga sin calidad. Y de verdad os animo porque a veces cuando hacemos, como es nuevo, relativamente nuevo, esto que nos hablen del impacto y de la transferencia, vamos, yo, claro, ya soy muy mayor y llevo una carrera larga, pero hasta hace bien, la mayor parte de mi trabajo nunca me preguntó nadie por la transferencia ni por el impacto, nunca. Eran términos que no pertenecían a mi mundo. Aquí, a la gente más joven, a lo mejor ya habéis crecido en el laboratorio pensando en que tenéis que hablar de impacto y transferencia, pero en cuanto tengáis unos poquitos más años, sabéis que hasta hace poco no hacíamos esas cosas. Entonces, sabemos poco de cómo hacerlo. A menudo no tenemos la gracia si no conseguimos sacar una patente y vendérsela a alguien, entonces ya sí que nos parece obvio lo del impacto, pero el impacto social es imposible que no tenga o prácticamente imposible que no tenga un impacto social lo que hacemos, y nos olvidamos de explicarlo como impacto y como transferencia. Entonces, al explicar ese impacto social, resulta que lo podremos hacer mejor si hemos hecho una investigación en la que hemos desagregado por sexo y género, si son humanos, a las personas que van a estar expuestas del modo que sea a nuestra investigación, y podemos explicar el efecto que tiene en nuestra invención, lo que hayamos descubierto, el efecto que tiene en mujeres, en hombres o en pájaros hembra, pájaros macho, lo que quiera que sea, a que le afecte aquello que estamos desarrollando. Entonces, es otra ventaja añadida que tiene tener una consideración de sexo y género en la evaluación. Respecto a las cosas que investigáis aquí, yo veo que tenéis, bueno, una definición grande, ¿no? Esto que hemos dicho es parte de la calidad científica, no es ideología ni es activismo. Y lo digo porque supongo que habéis oído más de una vez, la Iglesia Católica dice que el feminismo es ideología y algún partido también piensa lo mismo. Entonces, como veis, yo aquí lo que trato de explicar es que esto es calidad científica, subir los estándares científicos, al margen de que alguna gente sea o deje de ser activista y trabaje políticamente para hacer que tengamos cada vez un mayor cuidado en la ciencia de incluir estas cosas. Pero desde luego no es un planteamiento de rigor científico, no es un planteamiento de otro tipo. Otra cosa es que haya políticas para favorecer esto, pero sigue siendo una cosa distinta de la ideología. Vale, vamos a ver qué niveles veo yo que, que se pueden dar en vuestro trabajo. A ver, ¿no me he saltado uno? Uy, me he saltado una transparencia, yo creía que iba a hablar de los niveles. Perdonad un momento. Ah, no, simplemente era un resumen esto es un resumen de lo que he hecho antes. Ya os digo que no estoy del todo bien. Entonces, esto es un resumen de lo que he dicho hasta ahora. Integrar el sexo y el género en energía, en materiales funcionales y en innovación no es no es una cuestión de si políticamente apoyamos esto o no lo apoyamos. Es una cuestión si las variables que son relevantes, como es el sexo y el género, han sido examinadas o ignoradas. Esta es la cuestión. No es ni que encontremos resultados positivos tampoco, es que las variables hayan sido contempladas. Ignorar una variable es una decisión metodológica. Por lo tanto, nuestra metodología es más defectuosa si no la hemos analizado.
integrar el análisis de sexo y género en energía, en materiales funcionales y en innovación no es ideología, es rigor metodológico. Esto, hasta aquí, es mi planteamiento. Y ahora vamos a ver los niveles que decía yo, que veo 3 niveles, no me acordaba que había hecho ese resumen. 3 niveles. A ver, el básico, el diseño fundamental de materiales. Cuando hablamos en diseño, bueno, os voy a preguntar yo, mejor os pregunto, no aclaro cosas. Un segundo nivel, cuando lo que estamos investigando expone a humanos o, vamos a decir, o seres vivos. Lo que estamos investigando va a afectar a seres vivos y va a tener interacción con cuerpos. Por ejemplo, si hay aplicaciones médicas, si va a tener un impacto biológico. Y tercero, algo en lo que sois muy fuertes en esta casa, que es transferencia de tecnología y aplicación, que estos tienen pues resultados sociales. No toda la investigación en materiales se ve afectada del mismo modo. Del 1 al 3, el 1 probablemente sea el que menos afectado se sienta y el 3 el que más. Pero bueno, ya lo he dicho yo. Ahora la pregunta únicamente es por si alguien quiere contestar. ¿En cuál de los 3 niveles encontráis que hacer el análisis de sexo y género es más importante? ¿Alguien quiere decir algo? En el 1, en el 2, en el 3, bueno, yo lo he dicho un poco, pero ¿alguien? Tenemos un grupo tímido hoy. ¿Cómo? El 2 y el 3. El 2 y el 3, ¿verdad? 2 y el 3. ¿Y lo aclaras un poco? Te toca gritar porque no tienes pinchito. No, a ver, o sea, importante será, yo supongo, en los 3, pero es verdad que veo más obvio el 2 y el 3 primero. Bueno, pero tengo una veo, ¿eh? Sí. Vale. No, pero veo más importante el 2 y el 3 especialmente porque interacciones biológicas claramente pueden ser diferentes en células dependiendo del sexo, órganos, etcétera, ¿no? Y lo mismo para el 3. Al final, la sociedad. No sé si voleu aclarir alguna més. Sí. Un poco la discusión que teníamos iba en esta línea. Yo personalmente pensaba que el 3, porque digamos, es más amplio que el 2, pero... Sí, y el 3 es que tiene la gracia de que tanto trabajes en el 1 como en el 2, trabajas en el 3, porque puedes trabajar con materiales que no tengan nada que ver y que no vayan a tener un tratamiento con seres vivos. En el segundo tienes seres vivos, pero en cualquiera de ellos puedes hacer transferencia, pueden aparecer socialmente. Por lo tanto, los seres sexuados van a estar expuestos a ellos y los seres generizados. En este, así es. Entonces, en este punto hay... los estadounidenses dicen sex as a biological variable. Utilizan sexo como una variable biológica. Son los institutos que os he dicho antes que son de los primeros, los institutos americanos de salud, que son muy, muy avanzados en todas las cuestiones que tienen que ver con salud humana, no es salud veterinaria, sino salud humana. Y entonces desde 2014 obligan a que todas las investigaciones que se hagan, estamos en el segundo nivel, todas las investigaciones que se hagan incluyan el sexo como variable biológica. Aquí todavía no teníamos esa obligación. Yo creo que lo hacen y lo hacen bastante bien. Bueno, parte de los departamentos que trabajan en esta línea, debo decir, están cerrados desde que el señor Trump ha cerrado físicamente y despedido a la gente y otros que no están cerrados les ha recortado los recursos y no les deja hablar de la variable género. Ahora ya no pueden publicar artículos diciendo eso. Vale.
Pero además de esto, hay que añadir, yo añado por mi cuenta otra variable. No, sexo no. Gender as a socio-cultural variable. Entonces son las dos variables que deberíamos de considerar. No las voy a aclarar ahora porque las vamos a verlas en acción en un momento, ¿vale? Entonces, sí, así que nosotros estamos en estos tres niveles. En el primer nivel probablemente no encontremos, cuando hablamos de materiales fundamentales, no encontremos cómo incluir el sexo como una variable fundamental. Tenemos que pasar al nivel 3 probablemente para ver qué impacto tiene. Si trabajamos con seres vivos, sí que ya nos aplican el segundo, ¿vale? Esa es la cosa. Vale. Los desarrollos en energía no son socialmente neutrales, aunque podemos pensar que sí, pero no lo son. Vamos a ver, y ahora viene el género como variable sociocultural. Los sistemas energéticos domésticos, la electrificación de la movilidad, la pobreza energética, el acceso a infraestructuras. Pues las investigaciones que tenemos, que existen en todos los ámbitos, la buena parte de ellas en sociología, nos demuestran que los desarrollos energéticos no son socialmente neutros. Las mujeres son las que gestionan la mayoría de las cuestiones energéticas en los domicilios. La movilidad por electrificación también está dominada o marcada por el género. Las mujeres gestionan el consumo doméstico en muchos casos y son las que padecen mayoritariamente las cuestiones de pobreza energética. Y lo mismo sucede, pensemos, por ejemplo, familias monomarentales, cosas así, que tienen muchísimos menos recursos, están mucho más empobrecidas y tienen más dificultad de manejarlo. Entonces, si nosotros podemos desarrollar un aspecto energético cualquiera, pero cuando esa energía se utiliza del mismo modo por el mismo tipo de personas, pues no necesariamente. Entonces necesitamos hacer a veces porque la sociedad está estratificada, un análisis estratificado por género o estratificado por clase social. Si los nuevos materiales, tengo yo aquí, permiten tecnologías de eficiencia energética, pero los patrones de adopción pueden variar. La ciencia de los materiales influye en a quién beneficia la innovación tecnológica. Entonces sabemos a ver quiénes son las personas que se pueden beneficiar más. Vida cotidiana e investigación en materiales. Como cuando hacemos una investigación normalmente de toda una disciplina, únicamente nos dedicamos a una cosa muy puntual, muy pequeña, en la cual podemos profundizar. Entonces, con frecuencia, no llegamos a pensar si esos materiales de los que estamos investigando tienen o no tienen que ver con la vida diaria. Pues tienen que ver, por ejemplo, porque si hacemos un diseño de electrónica, ¿le decís electrónica portable a los wearable electronics? Si llevamos una camiseta que tiene fibras, una camiseta con inteligencia artificial que tiene fibras y te conectan la temperatura. Por ejemplo, yo conozco algunas personas que son diabéticas y llevan este tipo de camisetas. Llevan una camiseta que parte de las fibras te recogen la temperatura, del corazón, no sé qué más, y también el grado de azúcar. Y se lo pasan, y la camiseta le pasa esa información cada hora o cada 2 horas al móvil. Y si se salta determinados parámetros, se la salta al móvil del médico o médica que atienda a esa persona de su problema diabético. ¿Eso cómo le llamáis? Porque en inglés le dicen, me he saltado esto. Perdón, espera, he tocado esto que no estaba ahí. A ver, ¿dónde voy? Estábamos en los de la vida cotidiana.
¿Dónde está? Aquí. Esto, wearable electronics, se dice en inglés, y yo no sé cómo, yo le he puesto, como lo he puesto en castellano, electrónica portable. ¿Tenéis un nombre para eso? Electrónica flexible. Electrónica flexible, pues electrónica flexible, porque puede incluir más que lo que lleves encima, unas gafas electrónicas o cosas así. Bueno, pues electrónica flexible, vale. Electrónica flexible. Entonces, ¿quién puede llevar electrónica flexible y quién no puede llevarla? Es la pregunta. Creamos también con nuestros materiales, creamos entornos inteligentes. Si son entornos, no todo el mundo estamos igual en el mismo entorno. Por ejemplo, se sabe que de media las mujeres estamos más confortables con 1,5 grados, casi 2 de temperatura superior a los hombres en los espacios en los que estamos. Sin embargo, la mayor parte de los espacios que tienen el aire acondicionado para todo el edificio está previsto con la temperatura que les sienta bien a los hombres, que suelen medirse cuando hacen los ensayos con hombres que llevan camisa y chaqueta e incluso corbata. Eso pues abriga un poquito y entonces las mujeres necesitamos otro tipo de temperatura. También tecnologías de calidad del aire interior o sensores de interfaces domésticas. Cualquiera de estas cosas tenemos diferentes patrones de uso, diferentes requisitos ergonómicos, diferentes expectativas sociales. Por ejemplo, Indoor Air Technologies. ¿Quién pasa más tiempo dentro de casa? ¿Eh? Está previsto, está pensado. Los wearable electronics, si son camisetas, tenemos el mismo tamaño, la misma forma corporal, no la tenemos. Todas estas cosas tienen bastante peso. Y aquí os hago una pregunta a ver si alguien esta vez se anima. Cuando diseñamos tecnologías flexibles o tecnologías domésticas, en la cabeza, ¿cuál es el usuario por defecto en quien pensamos? Si diseñamos, a ver, aquí, los que hagáis algo para humanos, me da lo mismo que sea de energía o sea de lo que sea, ¿tenéis un usuario modelo en la cabeza para el cual trabajáis? A ver, lo digo bien. Para casa, pues para mí. ¿Sí? Sí. Tú, Porque voy a pensar yo que va a ser una mujer. O sea, creo que antes sí, que antes se tenía muy en cuenta que la mujer iba a ser la persona doméstica que iba a estar ahí. Pero yo creo que actualmente sí que se considera más a la mujer y al hombre. Y en este caso yo me considero a mí misma. No por ser mujer, sino porque yo voy a estar en casa. Pero, ¿y tú consideras eso cuando estás pensando en quién va a utilizar lo que tú estás diseñando? Sí. Bien. El efecto modelo. Si yo soy capaz de utilizarlo para mí misma, el resto será capaz de utilizarlo. Debería de ser o estaría bien pensado. Vale. Más gente con una experiencia diferente, con una mirada distinta. Depende de lo que sea, pero normalmente... De la aplicación. Sí, depende de la aplicación, pero de por sí, si yo no hubiera pensado después de lo que dices, hubiera pensado un deportista hombre. Un deportista Hay hombre. típica imagen de un sensor de este flexible, ¿sabes? Porque es lo que me viene de haber visto como... Explorer. Sí, exacto. No como... ¿Tú también? Bueno, es verdad que al final sí que es verdad que la publicidad está más centrada, sobre todo si es en cosas portables, en hombres, porque están más asociados al deporte tradicionalmente. Porque... Si pensamos en deporte. Claro, porque como las mujeres no hacemos deporte, ¿verdad? No se piensa en nosotras, exactamente, sí. Es que es el... A ver, si resisto, hoy tengo la voz así, si resisto, el sábado voy a recoger un premio muy modesto, supongo que nada más consiste en un papelín que dice te damos un premio, de un equipo de fútbol, de un equipo de fútbol femenino de un barrio de Valencia. Yo vivo en Valencia, en el Cabañal, no sé si os suena ese barrio. Bueno, un barrio de Valencia que es un barrio que tiene una historia interesante y tiene un equipo de fútbol que ya llevan 17 años ya esas chicas jugando y juegan en regional. Y claro, como las chicas no existen, las chicas en el deporte y las chicas futbolistas tampoco, menos mal ahora que, y gracias a un equipo catalán que somos conocidas en el mundo entero, pero resulta que estas pobres es que
ni siquiera pueden entrenar en un campo de fútbol entero. Les dejan medio campo de fútbol, el otro medio lo tienen niños alevines. Es decir, que los niños alevines, futbolistas, tienen tanto derecho como las profesionales, bueno, no sé, son profesionales, pero las mujeres ya enteras y verdaderas, no niñas, que trabajan además, compiten en regional, sea lo que sea. Nada, no tienen equipo, no tienen campo propio y tienen medio campo. No es, porque es que no existen. Se tienen que pagar sus viajes. No hay un dinero para que puedan. A los alevines, niños, les pagan los viajes. A ellas se tienen que pagar los viajes cuando juegan en otro sitio. Es que no, las mujeres yo es que, vamos, como tengo que recoger el premio dentro de unos días porque celebran el 8 de marzo premiando a algunas señoras, yo ni sabía que lo hacían. Este es el 4º año que lo hacen. Y bueno, pues me he tenido que mirar un poquito lo que hacen estas chicas. Y nada más pueden entrenar en la última hora que se entrena, que me parece que es de 8 a 9 o de 8 a 9 y media. No pueden entrenar antes, pero no porque ellas tengan problemas laborales, es que es la hora en la que la dejan el campo. Así que quiero decir que es estupendo que ella cuando piense, pues esto sí lo piensa para mí y yo soy mujer, pues diseño para mujer. Pero en general, cuando no es una cosa que esté tan relacionada contigo, ¿a quién tienes de prototipo en la cabeza? A un hombre. No digamos ya los coches, cómo están diseñados, que eso es ya para hablar un largo rato. Porque una persona de 1,55 m como yo, no hay ningún coche, hasta hace nada no había ningún coche en el que pudiera conducir con seguridad. Vamos en los coches y conducimos y somos un peligro para nosotras y para el resto, porque los diseñadores, en este caso es ingeniería, no es materiales, no puedo culpar a la gente de esta casa, pero no diseñan los coches así. Y de hecho me he cambiado de coche hace nada y me he comprado el coche que tiene más mejor atención a las personas según sus tamaños, formas, etcétera, etcétera, porque tienen unos sistemas de prueba, los maniquís con los que prueban son más variados, utilizan 12 tamaños de personas, no como otros. ¿Cómo? ¿Cuál es? Toyota. Pero bueno, es que no quería hacer... ¿Qué os hace reír? Yo estaba pensando de qué tipo de... Sí, es que, claro, es que es muy gracioso además porque en España, en Europa ahora, las investigaciones que se hacen sobre seguridad en los automóviles ya no se utilizan los maniquíes y no se utilizan automóviles reales como se utilizaban hasta hace poco, que los estrellan contra paredes, que les dan golpes desde atrás, cosas que les caen. Ya lo hacemos todo en ordenadores simulados y mejor ya, porque así ya pueden poner señoras embarazadas, gente pequeña, hemos mejorado. Pero los japoneses siguen todavía utilizando maniquíes. Y yo he visto los maniquíes de Toyota y son para morirse de risa, porque se ve que en Japón, yo no conozco suficiente la cultura japonesa, pero debe ser una cultura muy pudorosa, que la gente no se desnuda. Bueno, luego la verdad es que yo me he bañado en esas aguas calentitas que tienen y todas las señoras iban desnudas. No sé qué deciros. Ya digo que no conozco suficiente de cultura japonesa. Pero lo que me hizo mucho gracia es que en Europa, cuando utilizábamos maniquíes, utilizábamos esos maniquíes de una especie de madera, que no es madera porque tiene que ser un material que se deforme, pero ya sabéis cómo son, ¿no? Esos muñecos, bueno, y tal cual, con aspecto masculino, por supuesto, bueno, asexuado, en realidad asexuado. Y entonces, pero los japoneses les ponen ropa y van como si fueran como lo que nos imaginemos que es el camisón de una abuela, pues van todos con camisones de abuelita. Ellos, entonces, y les ponen colores distintos, pero todos color pastel, es la mar de divertido. Entonces ves esos maniquíes, desde el grandote hasta los bebés, que 10 o 12 usan maniquíes 10 o 12, que en Europa las investigaciones que yo he visto, incluso en las simulaciones, tienen 6 o 7 tamaños, no llegan a tanto como los japoneses. Y los japoneses siguen utilizando a toda esa gente, meten gente de todos esos tamaños en los coches y les someten a tortura al coche y a ver cómo van reaccionando cada uno de ellos. Entonces eso a mí me ha dado fiabilidad y me he comprado un coche este otoño y digo, pues ahora voy a comprarme el que más me cuida. Y es verdad, porque los asientos tienen una cantidad de movimientos, aunque creo, e incluso es la primera vez que tengo un coche que no me hace daño el cinturón de seguridad,
porque se ve que como está, bueno, yo nunca he tenido un cuerpo grande, claro, solo tengo este, pero en este cuerpo los cinturones de seguridad me estrangulan. Entonces debe ser que al subirme, pues ya el cinturón de seguridad baja un poquito más. Pero vamos, toda la vida he pensado que corría riesgos. Además, antes llevaba gafas y digo, bueno, el cinturón, como voy tan abajo, el airbag me va a dar en la cara. En lugar de darme aquí, me va a dar en la cara, que no es donde tiene que protegerme, y encima me va a meter las gafas en los ojos. Siempre he ido asustada pensando, por eso me he gastado los dineros en un Toyota. Eso sí, me lo han cobrado, porque te hacen lo de la seguridad, pero te cobran. Bueno, a ver, ¿qué quería decir yo? Ahora, bueno, esto ya lo tenemos, vale. Mira, sensores eh, y interfaces domésticas. Bueno, no son solamente interfaces domésticas, es que si las interfaces, por ejemplo, de reconocimiento facial, no están testadas con gente muy diversa, hay gente a la que excluye. Cualquier identificador de facial reconoce con casi un 100% de seguridad a los hombres de piel clara, pero a las mujeres entre el 95 y el 100, dependemos. Bueno, yo ahora debo estar paliducha, pero en verano que estoy más oscura, tiene más dificultades conmigo para reconocerme una maquinita de reconocimiento facial. Y si eres de piel oscura, africano subsahariano, ya el reconocimiento facial se reduce muchísimo y el reconocimiento facial femenino más aún. Siempre menos a nosotras que a ellos. ¿Por qué? Porque las maquinitas son tontas, no, porque es inteligencia artificial. Entonces la inteligencia artificial hay que entrenarla. ¿Y con qué la entrenas? Con las imágenes publicadas en revistas de color. ¿Quiénes aparecen más en periódicos y revistas? Los hombres. Como he dicho, revistas, aquí en nuestro país hemos podido pensar en las revistas de peluquería y todo eso, pero como nos entrenan en todas las máquinas de reconocimiento facial que yo conozco son estadounidenses, las que nos venden a todas partes, y están entrenadas con las imágenes que han salido en periódicos y revistas estadounidenses desde que se publican fotos en color. Y claro, durante décadas y décadas y décadas prácticamente solo ha habido hombres. Ahora cada vez hay más mujeres en esas revistas, pero no tantos. Vale, seguimos. Bueno, esto lo he insistido. Cuando digo que está socialmente estructurado, siempre tenemos que pensar que las sociedades humanas están estructuradas por diversas cosas. Hay la gran estructura, la gran división, sexo y género. Estamos diferenciados por sexo y género. No nos toca lo mismo en muchas cosas, ¿vale? Luego estamos estratificadas por clase social. Luego estamos estratificados por economía. Por ejemplo, hay una cosa que me gusta decir porque creo que es impactante. La gente estamos bastante determinada por nuestro código genético, bastante. Cada individuo, su código genético le condiciona bastante. Pero hay muchos casos, y sobre todo en temas de salud, educación y nivel económico, que tu código postal también te condiciona tanto o más que el código genético. Entonces, esa es la idea de que las sociedades están estructuradas. El código postal condiciona. Esa es la idea. Pues seguimos. Tengo que mirar la hora. ¿A qué hora teníamos que acabar? ¿A las 12? Más o menos, pero bueno. Vale, voy a leer solo lo que hay ahí, porque además dije, como estoy malita, nada más leeré lo que pongo ahí, pero ya veo que no. El riesgo, que es importante. Las profesiones también están estructuradas, porque pues, los entornos de la construcción, sobre todo hay hombres, los entornos sanitarios, sobre todo hay mujeres, los entornos de limpieza, mujeres, el aspecto de mantenimiento, hombres. Entonces, bueno, la ocupación es diferente, por lo tanto los riesgos son diferentes, así que deberíamos de tenerlo en cuenta. En casa, estadísticamente las mujeres son las que pasan más tiempo en casa. Entonces, ¿quién tiene más exposición doméstica? Las mujeres. Luego, hay profesiones en las que tienen mayor
mayor exposición al medio ambiente. Entonces todo eso tenemos que considerarlo también. ¿Quién está expuesto a lo que nosotros producimos? Y otra pregunta que ya le hemos lanzado, bueno, así que si las exposiciones a los peligros o a las ventajas son diferentes, los riesgos tienen que evaluarlos. Así que tenemos que pensar los riesgos por género. Bien, seguimos. Esto ya lo hemos mencionado varias veces, que la transferencia de tecnología, bueno, hemos dicho que la tecnología no era neutral, pero la transferencia de tecnología tampoco lo es. Y hemos insistido que cada vez la transferencia es algo de más importancia. Entonces tenemos aquí 4 grandes preguntas. ¿Quién accede a la innovación? ¿Quién se la puede permitir? ¿Quién la puede mantener? ¿Quién asume el riesgo si la innovación es dañina? Entonces, las tecnologías de transferencia distribuyen los beneficios y las responsabilidades de manera diferente. Si los materiales eficientes energéticamente son costosos, la adopción puede variar por código postal, como habíamos dicho. El género se intersecta con ingresos, con responsabilidades de cuidados y con condiciones de vivienda, no lo olvidemos. Un género lo lleva de una manera y el otro de otra. Pregunta: si una innovación en materiales mejora la eficiencia, pero solo ciertos hogares pueden adoptarla, ¿tú podrás decir, cuando expliques la transferencia o la transición, que es universal? Esa es la cuestión. Porque a menudo dices, población de muestra, y haces una población como si la muestra fuera universal. Pues no, porque no va a ser así. Vale. Vamos a ver. Bueno, eso ya hemos dicho, que el género condiciona todo esto. Pasamos, bueno, vamos arriba. No debería de tener, no leáis el punto de abajo. Lo que quiero que leáis son estos 2. Y eso hace referencia al propio centro de investigación. Tenemos que pasar de la organización, en igualdad, a el contenido de la investigación. Como aquí en el INMAB tenéis yo me he alegrado mucho cuando he preparado esto y he entrado para ver cómo era vuestro instituto. Me ha encantado ver el decálogo de inclusión de género, inclusión y de igualdad de género. Entonces, se supone que eso condiciona la organización del centro. Se supone, luego es tan fácil transformar el centro en esa dirección. Es decir, porque con las cuestiones de género sucede aún peor, pero sucede como con las cuestiones de seguridad. ¿Cumplimos la norma de seguridad? ¿Tiene usted una salida de emergencia en su local? Sí, cumples, pones el tic y ya está. Y cuando construyen el edificio y vienen los de inspección de vivienda o de lo que quiera que sea, ven que la tienes y están de acuerdo y te firman el papelito. Pero ¿hay alguien responsable de seguridad en el edificio o en la comunidad o en la consellería que corresponda, que vigila de manera aleatoria y sin avisar a los responsables antes si las condiciones de seguridad están? Pues es evidente que no. Porque con que hubieran venido aquí una vez, habrían dicho, oiga, esto quítele la esquina y póngalo romo. 2, no puede tener ni el altavoz, ni la papelera, ni no sé qué, ni no sé cuántos. Nos crearían un montón de problemas, ya lo sé, pero yo no estoy diciendo que lo hagan, porque ni siquiera sé si el coste y beneficio, teniendo en cuenta que el riesgo es escaso y no sé qué más, pues a lo mejor es práctico tener esto. Quiero decir, no está siendo una crítica de ningún modo. Pero de ningún modo. Pero es simplemente como algo que tenemos aquí en nuestra mano y que vemos todos los días adolece de condiciones de seguridad, para que pensemos si la investigación que nosotros hacemos tenemos en la cabeza el protocolo para exigirnos análisis de riesgos y diferenciarlos por género, que es lo que me interesa a mí. No me interesa análisis de riesgos porque esto no es una clase de ética ni de seguridad, ¿vale? Aquí es una cuestión, analizar si hay riesgos y si estos riesgos afectan de manera diferente a unos cuerpos que a otros. Esta es la cuestión. Entonces, si esto es tan evidente,
nuestras investigaciones, que hemos aprendido a hacerlas como lo hacían quienes venían antes de nosotros, y esa gente no se paraba a mirar el sexo y el género, nosotros seguimos sin hacerlo, pues puede que no esté muy bien. Esta es la cuestión. Entonces, a ver, habíamos dicho aquí, y así que pasamos del contenido organizacional al contenido en la investigación. Tenemos que asegurarnos que los principios de igualdad se reflejan en el contenido de la investigación. Esto quería decir, no, perdonad, y esto se resume en que tiene que haber una cultura organizacional y un conocimiento del contenido de nuestra investigación que vayan en paralelo. No podemos, y de hecho es como vivimos, en el CSIC estáis un poquito mejor que las universidades, pero tenemos una desproporción en cargos de alto nivel de mujeres y de hombres enormes. Entonces, a ver, tendrían que ir paralelos, tendría que ser que nuestra organización estuviera equilibrada, no feminizada, sino equilibrada. Ahora está masculinizada, nuestras instituciones. Mágicamente llevamos 2 presidencias del CSIC femeninas, pero son las 2 únicas en toda la historia del CSIC. Pero cada instituto del CSIC, quién lo preside y quién es el número 2 e incluso el número 3, y cada uno de los institutos, quién los preside, quién es el número 2, quién es el número 3, cuál es el número de profesoras de investigación. Ya digo, en profesoras de investigación estáis un 2 o un 3% más altos que el número de catedráticas, que es el equivalente. Pero seguimos estando bastante por debajo del 30%. Y España es uno de los países que mejor está del mundo mundial. Bueno, del mundo mundial, del mundo occidental. Del resto del mundo no tenemos muchas pistas, o al menos no las tengo yo. Pero es decir, que estamos mejor que la media europea en número de catedráticas, o de el equivalente profesoras de investigación. Pero no llegamos al 25%, es decir, que no es para presumir tampoco. He dicho lo de que la comparación con Europa porque es que estamos mal en todas partes. Pero aquí, como a veces tenemos complejo de pobrecitos mediterráneos, bueno, pues aquí no estamos tan mal, estamos mejor que la media, pero esta es la cosa. Entonces, tenemos que intentar que ambas cosas vayan a la vez, porque si la institución tiene más cargos de decisión en manos de mujeres y que además, entonces, esto no quiere decir que por ser mujeres somos esencialmente feministas, igualitarias y mejores personas. No, no va así. No va así. Pero como antes cuando empecé dijimos que tú y yo tenemos experiencias diferentes, es mucho más probable que mis experiencias me lleven a ver como le llevan a ver a ella, que cuando diseña y dice en la cocina yo también estoy. Entonces los que nunca han pisado una cocina mal pueden diseñar cosas de cocina. Entonces esa es la cuestión. Vale, seguimos entonces. Mira, me he hecho, vamos a seguir 4 escalones. A ver, el título era From Regulatory Compliance to International Excellence. Ese es el título de esta charla. Y vamos a ir de la normativa a la excelencia. Entonces, voy a mostrar 4 escalones muy rápidamente en los cuales, porque nos van a explicar cómo seguir las regulaciones supone adoptar responsabilidad social, una determinada responsabilidad social, una determinada ética, unas determinadas consideraciones de género, y con todo eso será el único modo que podamos alcanzar excelencia en la investigación en materiales. Vamos con el paso 1 de los 4. Paso 1. ¿Cómo enmarcamos? Aquí decimos eso, enmarcamos la investigación en materiales. ¡Ay, qué rabia me da a mí que pierdo las pistas! ¿Tengo pistas? Sí. Entonces, cuando nosotros diseñamos nuestra investigación, asumes que tu investigación es universal, y aquí en el sentido de universal no quiero decir que afecte a todo el planeta, sino dentro de la población que hay, tienes en cuenta que la población tiene criaturas, tiene personas mayores, tiene mujeres, tiene hombres, tiene clases sociales diferenciadas o no. Entonces no puedes presumir de universalismo si no tienes eso.
¿Quién se beneficia de ella? Es otra cosa. ¿Quién se la puede permitir? Es otra cosa que te tienes que preguntar. ¿Quién se beneficia? ¿Lo tienes en cuenta? ¿Quién se va a beneficiar de tu investigación? Es un requisito ético importante. ¿Y quién se beneficia? Vaya, ay, perdonadme. ¿Quién se beneficia? ¿Hombres y mujeres por igual? ¿Y quién puede quedar excluido? A veces hay razones para excluir a alguien. Por ejemplo, cuando empezamos a investigar vacunas contra COVID, se excluyeron mujeres embarazadas. ¿Vale? Puede que las razones fueran de peso. Yo no sé de ese ámbito, pero puede que fueran de peso. Pero hay que decirlo. Hemos excluido a las mujeres embarazadas porque, y das una buena justificación, y entonces las mujeres embarazadas saben que no está ensayado y es una decisión suya probablemente asumir el riesgo de pincharse o asumir el riesgo de no pincharse. Pero el asunto es que no lo solemos decir. Cuando queda algún grupo excluido no lo decimos. Siguiendo con COVID, hace poco he estado rastreando un metaanálisis de, ¿cómo se llama? PubMed, que es la gran revista que en medicina analiza todo lo que se publica cada día en las, no me acuerdo, 100 mejores revistas de medicina de cada país o algo así. Es decir, que una barbaridad de lo mejor de las publicaciones en medicina. Y estuve leyendo una investigación sobre cómo iban las investigaciones sobre COVID, todavía de manera reciente, no sé, el año pasado o algo así, las contabilizaron. Bueno, si no es a día de hoy, a día de hace un año, es decir, que ya no estábamos sometidos a la tiranía de la urgencia de cuando empezó COVID. Pues la mayoría de las investigaciones no toman, pues la mayoría, no tienen clasificada a la población que han investigado. No te dicen quién queda excluido, no te dicen si hay mujeres u hombres. Algunos, y luego dentro de las revistas que sí dicen quién, mujeres y hombres, dicen, es una muestra estratificada. Hemos puesto 50% de los investigados hombres y 50% de las investigadas mujeres. Pero luego en el análisis no hacen análisis por sexo, no te dicen las mujeres tenían más células T y por tanto la inflamación no sé qué, no te hacen el análisis y desde luego lo que ninguna de las que no hacía esto lo ponían las limitaciones, ninguna de las que no consideró diferenciar hombres y mujeres lo ponían las limitaciones, ninguna de las que no hizo el análisis, nada de nada, es decir que no sabemos a quién has dejado fuera y no sabemos por qué, ni nada de nada. Seguimos haciendo eso a día de hoy en casi todas las disciplinas, incluso algunas como las de la salud, que evidentemente nos afectan a todos. Así que paso 1, contestar a esas preguntas. Paso 2, ¿hay cuerpos humanos a los que afecte, o cuerpos sexuados, a los que afecte lo que estamos investigando? ¿Hay cuerpos implicados? La exposición de esos cuerpos es diferenciada, las muestras son representativas, tenemos suficientes, tenemos 50% de hombres y 50% de mujeres, pero es que si tenemos 50% de mujeres, dependerá cómo esperes tú que le afecte lo que estás haciendo, porque a lo mejor no afecta lo mismo a las mujeres fértiles que a las mujeres menopáusicas. Entonces a lo mejor tienes que poner las dos grupos de los dos. O a las mujeres que están, si es una cosa que tenga que ver con hormonas, si muchísimas mujeres en edad fértil están tomando hormonas para la interrupción, ¿cómo se llaman? Píldoras anticonceptivas, que son hormonas. Entonces, a lo mejor tienes que poner mujeres fértiles tomando hormonas de este tipo y mujeres menopáusicas, porque no somos los mismos cuerpos. Los de los hombres tampoco. Con las mujeres parece más sencillo, pero si es algo que puede interferir con testosterona, por ejemplo, un hombre entre 20 y 30 años, de 0 a 100, tiene 100 de testosterona, de los pies a la cabeza. Ahora, imaginaos, de los pies a la cabeza de testosterona. A los 30 años, ya la testosterona por aquí, a los 40 por aquí, a los 50 por aquí, a los 80 como si fueran unos calcetines. Entonces no es el mismo hombre. Así que no nos valen todos los hombres. Sí, lo que vamos a investigar, por lo que sea, interfiriera con testosterona. Es decir, que todo depende de lo que necesites. Entonces, cuando preguntamos si las muestras son representativas, nos referimos a eso. No solamente que tengas mujeres y hombres, sino
que en las mujeres no somos todas iguales y los hombres tampoco, ni en lo bio ni en otra cosa. Paso 3. Interpretación de los datos. ¿Cómo escribimos lo que hemos descubierto? ¿Con lenguaje incluyente? ¿Con lenguaje excluyente? ¿Hemos dicho lo que no? Es lo que hemos hablado antes, de los resultados nulos. ¿Ponemos de manifiesto que no hay diferencias entre hombres y mujeres? Es que no las haya no quiere decir que hayas hecho malas cosas, quiere decir que las has hecho y lo has hecho bien. ¿Has explicado que había limitaciones? Por favor, es que hay que explicarlo, lo he explicado antes, por qué hay que explicarlo. Y luego cuando hacemos la diseminación, esto es importante, tenemos que desarrollar esto bien, porque si hemos hecho una buena investigación, pero no sabemos difundirla suficientemente, estamos confundiéndonos en varios niveles. En primer lugar, la gente que trabajamos aquí, esto es un organismo público, se sostiene con dinero público, nuestra investigación tiene un impacto social, tenemos que buscar alguna manera en que el conjunto de la sociedad sepa que estamos haciendo esto, porque entre otras cosas, y siendo muy pragmáticos y casi cínicos, queremos en que siga habiendo presupuestos que sostengan institutos de investigación. Y los tendremos mejor si la mayoría de la población piensa que lo que hacemos es valioso. Entonces, ¿quién se lo va a contar? Nosotros. No se lo van a contar los influencers esos que los adolescentes miran. Entonces nosotros tenemos que, además de publicar en las revistas que nos van a dar prestigio y que nos leen nuestros colegas y que entramos en el círculo de los dones de la publicación, tenemos que ver cómo hacemos la difusión. Entonces, tenemos que tener tenemos que hacer que nos pueda leer todo el mundo, que sea visible. Entonces, y no podemos quedarnos en el personal en nuestros propios colegas que investigan. Y cuando pensamos en un diseño inclusivo y responsable e igualitario, tenemos que pensar que desde aspectos como si la difusión de nuestro trabajo incorpora gráficos, que esos gráficos representen de manera equilibrada las cosas. Pero tenemos también que pensar que a veces nuestra difusión no llega donde tiene que llegar y tenemos que ver dónde está la gente a la que tendría que llegar. Yo llevo unos años, con esto acabo, llevo unos años evaluando proyectos de investigación. Son proyectos de doctorandos para ser becados y son unas becas bien generosas. Y una de las preguntas que tiene un número muy importante de puntos es ¿cómo vas? Son de salud, son proyectos de salud de una determinada comunidad autónoma. ¿Cómo vas? La pregunta es ¿cómo le va a explicar los resultados de la investigación a la población afectada? ¿Y a quién tienes que buscar los puntos? A aquellas personas que te dicen dónde van a encontrar ese tipo de personas. Es decir, que si es una investigación sobre gerontología, pues saben que a los jubilados, se ve que ahí en los jubilados juegan con frecuencia a bolos ahí en el suelo. Pues a lo mejor tienes que ir a los clubs de bolos a dar una explicación de qué peligros hay si comen manzanas verdes, pongamos, me da igual. Pero que no es suficiente con que escribamos un magnífico artículo y la memoria de investigación para nuestros colegas. Hay que devolver de algún modo y hay que devolverlo población estratificada, de manera estratificada. ¿Qué radio escuchan las mujeres? ¿Qué radio escuchan los hombres? ¿En qué lugar se juntan las mujeres para lo que sea? ¿En qué lugar se juntan los hombres? Si hay muchos lugares en que se junten todos, mejor, porque con un solo esfuerzo ganamos doble partida. Pero tenemos que pensarlo. Y todo esto, en el capítulo de transferencia, tiene un peso enorme y hay que explicarlo. Y tú vas a ser mejor considerada o mejor considerado como mejor científico si eres capaz de imaginar todo esto y de ponerlo. He prometido que con esto acababa, pero creo que sí. Creo que además era verdad. A ver, bueno, simplemente es leer estas palabras y metérnoslo en la cabeza. Los materiales condicionan y definen las infraestructuras. Las infraestructuras definen la vida social. Integrar el sexo y el género cuando sea pertinente, insistimos, no tenemos que forzar las cosas, cuando sea pertinente refuerza la excelencia científica. Y concluyo, esto no es sobre... Dios mío, qué torpe, ya se ve que estoy agotada.
Esto no es sobre imponer variables donde no hay variables, no tenemos que inventar el género donde no toca. Es sobre preguntar de manera rigurosa si es pertinente o no incluir esas variables. Esta es la conclusión final. Esto es lo que nos importa, ¿eh? Tenemos que preguntarnos desde el punto cero si es pertinente incluir el sexo como variable biológica, el género como variable sociocultural. Y si no lo es, buscar una buena manera de defenderlo, porque hoy en día, cuando te juzgan, eres igual de juzgada porque lo incluyas como si dices que no afecta, lo bien que explicas, cómo argumentas que no afecta. Porque no basta simplemente con una frasecita de no afecta. Vale, muchísimas gracias. A ver, ¿alguien tiene preguntas, comentarios? Hola, buenas. En primer lugar, antes hablaba alto porque digo, no se me va a escuchar. Entonces, perdón si he parecido enfadada o algo, has dicho algo de la mirada. No iba con esas para nada, ¿vale? Sí que creo que cada vez más, mejor, cada vez más se incluye más a las mujeres en las cosas. Yo, por ejemplo, decidí hacer un vídeo para el 11F, intentando pues para el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y me sorprendió mucho que al buscar científicos en Google, yo lo primero que pensé es, voy a encontrar solo imágenes de tíos. Pero no, había de tíos y de tías y o sea, algo súper que me englobaba a todo el mundo. Y a mí eso me sorprendió gratamente, porque son esas pequeñas cosas las que te hacen ver que realmente sí que se está haciendo este cambio y sí que hay un avance en el mundo de la mujer, en la ciencia, en el general, que la gente va cogiendo la idea de que tiene que haber esa igualdad. Entonces, mi comentario de antes de mujeres y hombres en el ámbito doméstico iba más enfocado hacia que yo verídicamente creo, a lo mejor es una idea un poco idílica, pero yo sí que creo que se está consiguiendo llegar a esa igualdad. Por eso digo que es a lo mejor un poco idílica. No creo que todavía se haya alcanzado ni mucho menos. Creo que todavía hay que hacer un gran trabajo por parte de nosotras y por parte de todo el mundo. Pero sí que creo que se ha avanzado muchísimo y eso también hay que tenerlo en cuenta para las cosas de hoy en día. Entonces, perdón, este era mi primer comentario. Ahora vienen las preguntas. Perdón porque tengo unas cuantas. No sé si alguien más quiere hacer. Pero bueno. La primera pregunta es que yo, por ejemplo, en su momento sí que me hubiese gustado, cuando era joven, haber tenido más referentes de mujeres en la ciencia. Yo entiendo que ahora mismo, en lo que decías del Horizonte de Europa, sí que se tenía en cuenta, sí que se dan como esas obligaciones de tener mujeres en los ámbitos científicos y que se dan más puntos si tienes a mujeres en el ámbito científico. Pero yo como mujer me gustaría que se me valorase, no porque, mira, si la metemos nos va a dar más puntos. No, me gustaría que se me valorase por la cabeza, por cómo pienso, por los incrementos científicos que yo puedo hacer, que no solo por ese punto de se necesita una mujer para completar el grupo. Entonces quería preguntarte, ¿tú crees que realmente este punto es importante y sigue siendo importante o seguirá siendo importante en los próximos años? Esa es muy buena, muy buena pregunta y muy difícil. Vamos a ver, porque para decirlo de una manera simple, es la pregunta de las cuotas. ¿Ponemos cuotas o no ponemos cuotas? Entonces voy a salir del ámbito del género y poner otro ejemplo. Me parece que hace ahora 40 años o así que hemos entrado en la Comisión, en la Unión Europea. Bueno, sé que se celebró hace poco. Hemos entrado en la Unión Europea. Cuando entramos en la Unión Europea, como éramos pobretones y atrasados en comparación con la media europea, ¿qué pasó? Que hemos estado recibiendo fondos europeos por un tubo durante muchísimo tiempo, porque la única manera de que España se pusiera al nivel de la media europea era que el resto de países europeos se rascaran el bolsillo y contribuyeran a que nosotros tuviéramos mejores carreteras, más aves y no sé cuántas cosas más. ¿Vale? Entonces, era una cuota, la cuota de los pobrecitos, que hacemos lo mismo con los que van entrando. Ahora nosotros ya somos donantes, hasta ahora hemos sido receptores y somos donantes. De no haber hecho eso, no nos habríamos puesto a la par de ningún modo. Con nuestros propios medios no hubiéramos sido capaces. Lo mismo sucede con las mujeres. Las mujeres tenemos históricamente un pasado de haber sido excluidas de la ciencia y las que de todas maneras
peleando como leonas entraron en la ciencia, se las borró, se las olvidó, no aparecen ni en los libros de texto, por eso dices tú, me hubiera gustado tener referentes, es que las hemos sistemáticamente borrados, de manera muy sofisticada. Yo estoy estudiando ahora eso, cómo se las han apañado en mi disciplina para sociólogas de cine que están desde el comienzo, desde el nacimiento de la disciplina y han desaparecido, no están en los libros de texto, no las hemos estudiado nunca. Y estoy viendo las técnicas finas y a lo mejor inconscientes con las cuales los padres de la sociología que diseñaron el canon las dejaron fuera. Entonces, claro, esas sociólogas o hacemos ahora un esfuerzo por ponerlas así, a imponerlas, o no aparecen. Entonces, y lo mismo pasa con cualquier otra cosa. O pones una norma que diga que cada equipo tiene que tener, en la medida de lo posible, siempre hay excepciones y hay que decir un 40-60, o si no, las mujeres seguimos estando excluidas. Porque no, y si dices que es preferible que haya un IP y una IP, si no, no hay manera, no es tan fácil que una chica se haga IP. Una vez que has compartido, que este año pedimos un proyecto él y yo, y aunque él es el profesor de investigación y yo soy solamente investigadora, pero él, porque sabe que le van a dar más puntitos, me dice a mí, ¿quieres estar conmigo? Y entonces me pone a mí a su nivel y resulta que yo ya tengo ciertas responsabilidades, ya pasa a estar en mi currículum, ya tengo un punto que me va a mejorar y a lo mejor a la próxima convocatoria ya me presento yo sola o elijo pareja, pero ya elijo yo pareja porque ya tengo otro nivel. Es decir, que necesitamos estas medidas que le llamamos de acción positiva para ver si vamos compensando lo que ha habido en el pasado, porque a pesar que yo estoy muy, muy de acuerdo contigo, no tiene nada que ver la universidad en la que yo empecé con la universidad de ahora, no tiene absolutamente nada que ver. Yo no tuve en los 5 años de sociología ni una sola profesora. Era sociología, no era física teórica, ni una sola profesora en 5 años. En la única facultad de sociología de este país, la Complutense. Entonces, la cosa es seria. Entonces, entre aquello y esto hay una distancia. Esa distancia se ha ido consiguiendo gracias a estas políticas que han obligado. Entonces, vamos a necesitar políticas que obliguen a esto hasta que el mundo esté un poquito más equilibrado. Ahora, por si acaso queda un puntito ahí. El asunto es que al hacer esto no estamos diciendo una señora mediocre tiene que estar, la voy a poner en el mismo nivel que los hombres excelentes. Vamos a suponer que sabemos medir bien, mediocre y excelente, que ya es mucho decir, pero vamos a aceptarlo. Entonces, no estamos diciendo que este IP excelente se lleve a una P mediocre. No, estamos diciendo lo que ha pasado en los últimos premios, ya nos tenemos que ir, en los últimos premios nacionales. A ver, ejemplo de los premios nacionales. Los premios nacionales en este país siempre, en la mayor parte de los años, son 10 premios senior y desde hace poco 10 junior. Antes nada más había premios nacionales, que siempre se los llevaban los mayores. Y claro, la gente de 30 y 40 años que están investigando de maravilla nunca tenían acceso, porque aunque yo sea más mediocre, pero si llevo 40 años he producido más que tú, que eres más brillante, pero que tienes 30. Entonces, claro, la cosa no funciona. Bueno, pues en los premios nacionales, la mayor parte de los años, de los 10 premios, 10 señores. 10 años otro, 10 señores. Hasta que la ministra se avergonzó, le dio vergüenza ir a entregar el primer año que fue ministra y que fue a entregar los premios nacionales hace 3 años y se encontró a 10 tíos con sus corbatas ahí plantados y le tuvo que dar el premio a cada uno, porque es por cada especialidad, ciencias sociales, ciencias de la materia, de no sé qué, no sé qué. Vale, le dio vergüenza y la ministra le dijo a su secretaria general: no me vuelvas a mandar a un sitio donde tenga solo hombres a los que premiar. Arréglatelas como quiera. Y entonces la secretaria general echó mano de una cosa que llevábamos contándoselo desde 2006, la primera vez que se lo contamos a la correspondiente ministra, que era, porque le dijimos, oye, que no pueden salir los premios nacionales solo masculinos. Dijo, yo no puedo hacer nada porque yo no elijo, son las instituciones las que mandan. Entonces este instituto quiere que le den un premio nacional a un señor muy listo de esta casa, voy a cambiar de señor, a él, que es el más brillante que pueda haber y quiere que le den un premio nacional. Y el instituto propone a este individuo. Pero entonces lo que le decimos es, de acuerdo, pero que proponga
que no proponga solo un nombre, que no pueda proponer un solo nombre, que proponga dos y que uno sea mujer y otro hombre. Entonces, eso que se lo veníamos diciendo desde 2006 y nadie nos había escuchado, el día que la ministra murió de vergüenza, lo consiguieron. Y hace 2 años, por primera vez, la convocatoria fue así. Cada institución que presente candidatos tiene que presentar 2, y uno tiene que ser hombre y otro mujer. No puede presentar ni 2 mujeres ni 2 hombres. En este instituto dirán, no puede ser, porque tengo 2 tíos brillantísimos, y las tías, las mejorcitas, no pasan de mediocres. Nos da igual, elija usted uno de los brillantes y a la mediocre. Ya el tribunal ya valorará, y si la mediocre es de verdad mediocre, no la hará. ¿Pero qué pasó? Curioso, y esto es un efecto estadístico y azaroso. Primer año que se hizo eso, 5 mujeres y 5 hombres ganaron los premios. Y no tiene que ver con, ya digo, no es que, porque el Tribunal de Materiales solo analiza los currícula de candidatos de materiales. El Tribunal de Ciencias Sociales solo analiza currículos de ciencias sociales. Fue pura casualidad. Pero ¿esto qué indica? Que ya las mujeres, que hay muchísimas mujeres investigadoras en este país, con unos currículums extraordinarios, que si tienen a los 2 encima de la mesa, unas veces salen ellas y otras veces salen ellos. E incluso es posible, yo predigo, que en los próximos años vamos a tener más mujeres que hombres. No porque yo piense que las mujeres, las investigadoras, son más brillantes que los hombres, es porque como durante tantos años no nos han presentado, hay un reservoir de mujeres que probablemente irán aflorando. Entonces, respuesta a tu pregunta, sí, sigamos con cuotas hasta que el mundo sea igualitario. Si algún día conseguimos que el mundo sea igualitario, yo pongo la cerilla para quemar todas las leyes que digan lo de las cuotas, ¿vale? Según el Fondo Económico Mundial, de seguir las cosas como van, tardaríamos 60 años en alcanzar igualdad. Para mí, demasiado tiempo. Y eso era según las cosas como van. Y como vemos desde hace una semana, van a peor. Porque claro, aquí estamos hablando de temas de género y de desigualdad de género y que hemos avanzado, pero es que a veces dudas que el avance civilizatorio sea, cuando te dedicas a resolver cosas a bombazos, dudas que el avance civilizatorio sea real. En fin, a veces cuesta tener fe en la humanidad. Entonces, si las cosas fueran bien, dicen que en 60 años. Vale. Para atrás se puede ir muy rápido. Sí, sí. Estaban diciendo que se estaba ralentizando, ¿no? La igualdad Sí. en investigación. Es que debe depender de países y también, porque hay mucha gente que se queja últimamente, con esto de que me han dado el premio al que se refería antes Lourdes, me han hecho varias entrevistas y en todas las entrevistas me preguntan lo mismo. Es que estamos yendo hacia atrás, es que no sé qué. Y yo digo, es que cada vez que hay avance, como tú has dicho, hay avance, esto es histórico, siempre pasa así, hay avance, hay una reacción contra. El backlash, que dicen, los ingleses tienen ese nombre fácil, el backlash. Te pasa esto. Si tú avanzas, este avance tuyo le sirve de excusas a mucha gente demagoga para explicar que los problemas que tienen en la vida se deben a tus avances. Y entonces sale un resentimiento contra la gente que ha avanzado, pero no es el caso, porque a pesar, es una manipulación de cómo son las cosas en una situación normal de avance que siempre tiene esta reacción en contra, en lo que sea. Avanzas en el tratamiento de las personas diferentes y también hay una reacción, es decir, que es así. Vale, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta queréis hacer? Yo quería hacer una pregunta más relacionada con la sensibilización en general. O sea, nosotros nos damos cuenta que por lo general el mismo tipo de público es el que acostumbra a ir a charlas de este tipo y hay otro grupo de gente que no se nota por aludida, digamos, o que no tiene el mínimo interés, aun y considerando la importancia que tiene esto en proyectos y en la excelencia en investigación en general. Entonces, mi pregunta sería sobre todo cómo intentar que esta gente tan, digamos, distante a este temática se incluya, ¿no? Sí, exacto, se interese. Y como si vosotros tenéis pues algunas estrategias más de formación y sensibilización a público más ajeno. No creas, no es tan fácil. Quiero decir, aquí a la proporción
este instituto es estupendo, la proporción de presencia masculina es muy notable, y no suele ser así de consistente. Pero no solo masculina, sino también femenina. Y sí, que quienes no van vienen, con ellos. pero son un buen indicador los chicos para saber. Así que yo la muestra de aquí me parece excelente. Pero yo creo que normalmente la solución es trabajar en grupos pequeños. Lo que quiera decir grupo pequeño. Quiero decir que en los muchos grupos de trabajo en los que se está, de manera habitual, ver cómo abordar las cuestiones de igualdad. Es decir, cuando uno, por ejemplo, yo no sé cómo hacéis aquí, pero cuando alguien quiere preparar un proyecto nuevo que no se ha hecho antes, el procedimiento de preparar ese proyecto se va reuniendo gente, de alguna manera. En esos campos, ver cómo cuentas con algo de género. Ahí, que es, te imagines, no sé, porque no me imagino, no sé cómo es la dinámica de esta casa ni nada de esto, pero dentro de la dinámica hay muchas actividades que son de equipo. En esas actividades de equipo, ver cómo se hace. Es decir, es difícil, como aquí no van a venir, porque ya han decidido que no vienen, sean mujeres, sean hombres, pues donde están, donde van, llévales el género. Y entonces busca estrategias para eso. ¿Qué aspecto de utilidad, porque tiene que ser que sea útil, que sea pragmático, qué aspecto de utilidad le añade el que traten en esa reunión unas cuestiones de equilibrio de género? El que sea. Es la única cosa que se me ocurre. Y esto, hacerlo sistemáticamente. Una vez que descubres cómo hay que hacerlo, no parar. Pongo un ejemplo rápido. El CNRS francés, que más o menos todo el mundo sabe de qué se trata, se dieron cuenta de que estaban seleccionando al personal de manera muy sesgada y que seleccionaban muchos más hombres que mujeres. Y no había ninguna evidencia que los científicos varones franceses sean mejores que las científicas mujeres. Entonces, el CNRS encargó a un equipo que hiciera un estudio. Y este equipo, el CNRS, como el CSIC, está por toda Francia. Entonces, este equipo estuvo, no sé si en 40 centros, creo que eran 40 centros del CNRS de todas las especialidades y por todo el país, asistiendo a reuniones de evaluación para selección de personal investigador. Entonces, se reunían con los equipos que evaluaban y estaban sentados ahí mientras se evaluaban. Entonces, los equipos que aceptaron que tenían sesgos y que es verdad que tenían sesgos y que preferían a los hombres, inconscientemente, pero que acababan prefiriendo, esos equipos, con el entrenamiento que les hizo este grupo de investigadores, hicieron una selección muchísimo más equilibrada y ese año muchas más científicas alcanzaron posiciones en el CNRS que la media de años anteriores. Pero ya ves, un grupo pequeño, grupo de selección y unas personas expertas que van ahí. Volvieron a hacerlo al año siguiente. Y a algunos a esos 40, de esos 40 a 20 les dijeron: oye, recordad lo que el año pasado dijimos, os mandamos la lista de las cosas que hay que tener en cuenta, porque hay unas dinámicas. En un equipo, siempre que nos reunimos un equipo, se desarrolla una dinámica en ese equipo. Entonces esas dinámicas hay que saber cómo funciona y controlarlas. Por lo general, por ejemplo, si hay dos personas que abren fuerte, se alían entre sí y ya domina la opinión de esas dos personas sobre el resto del grupo. Si hay coincidencia entre ellas, porque se refuerzan. Entonces, al final, el grupo decide lo que las dos personas que hablaban fuerte decían. Si hay dos personas que hablan fuerte y tienen opiniones distintas, intentan machacarse y el grupo se divide. Es decir, hay todo esto lo saben en psicología social muy bien. Entonces hay que saber dinámicas de grupos un poquito para saber cómo hacer eso. Bien, entonces, ¿qué pasó? Estos franceses, a 20 del grupo, 20 de los centros de investigación, le dijeron: oye, recordad que ahora viene el periodo de selección de personal, recordad las normas del año pasado, que dijimos que todo el mundo del equipo tenía que hablar una vez cada uno, yo qué sé, todas las normas que tenían. A 20 se lo dijeron y a 20 no. La diferencia pasmosa. A los 20 que se lo recordaron, es decir, que tuvieron la vigilancia, volvieron a seleccionar un número de mujeres parecido al de hombres. Al grupo que no se lo recordaron se habían olvidado y los sesgos volvieron a ganar. Así que mis dos ideas son llevar el género donde está la gente, ya que la gente no viene, pues lo llevas tú. Llevar la igualdad donde está la gente y no parar.
No, esto es un trabajo que hasta el día que lleguemos a ser iguales no podemos parar. Y tenemos que seguir y seguir y seguir, como el Duracell.